un evento que cambiará por completo el Medio Oriente. CNN, citando borradores de documentos y fuentes cercanas a las negociaciones, informa que la administración de Donald Trump acordó un trato que permitirá a Arabia Saudita enriquecer uranio en su propio país. Lo principal es que Estados Unidos le prohibió esto a Irán, lo que provocó una gran guerra. El documento ya está listo y solo espera la firma del presidente. Es decir, formalmente no se trata de que Estados Unidos le lleve bombas nucleares listas a los sauditas ni de permitirles producirlas. Se trata de un permiso para el enriquecimiento de uranio, es decir, una tecnología que se necesita tanto para la energía nuclear pacífica como, si se desea, para crear armas nucleares. Este es exactamente el punto que el mundo entero ha intentado cerrar durante años para nuevos países, especialmente para Irán, y por eso es una noticia enorme. Hasta ahora, los Estados Unidos de América prohibían categóricamente a sus socios enriquecer uranio en su propio territorio. Arabia Saudita posiblemente será la primera excepción, y el enriquecimiento de uranio es, en esencia, la llave que abre la puerta tanto a la energía nuclear pacífica como a la bomba atómica. Es decir, quien controla el enriquecimiento de uranio está a un paso de poseer armas nucleares. En este episodio te lo explicaré todo en orden. ¿De qué trata este acuerdo? ¿Cómo se fue gestando durante muchos años? ¿Por qué está involucrado Israel en todo esto? ¿Y cómo cambiará el equilibrio de poder en Medio Oriente? ¿Y cómo responderá Irán mientras Estados Unidos libra una guerra en este momento para combatir su programa nuclear? Me llamo Alexei Pechi. Vamos a analizar este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, así que les agradeceré mucho por eso, por su suscripción personal. Entonces, al principio, vamos a aclarar los términos, porque sin esto uno puede confundirse en toda esta historia. Entonces, existe algo llamado el Acuerdo 123. El nombre es aburrido, pero el significado es importante. Es la sección 123 de la Ley de Energía Atómica de Estados Unidos de 1954. Es precisamente esta sección la que regula cualquier cooperación de Estados Unidos con otros países en el ámbito nuclear pacífico. Si Estados Unidos quiere transferir tecnologías nucleares, materiales o ayudar a construir una planta de energía nuclear en algún país, está obligado a firmar con ese país un acuerdo 123 como este. Es decir, sin él no se puede hacer nada. Y lo principal que siempre ha estado en estos acuerdos es que Estados Unidos exigía a su socio renunciar al enriquecimiento de uranio y al reprocesamiento de plutonio en su territorio. A esto se le llamaba el estándar de oro de la no proliferación de armas nucleares. Es decir, la lógica aquí es simple. Si no sabes enriquecer uranio por ti mismo, nunca podrás hacer una bomba en secreto. ¿Y vas a comprar combustible para plantas nucleares en el mercado mundial bajo el control de la OIEA? En resumen, tienes una planta nuclear, tienes tecnologías nucleares, pero todo el uranio lo compras, no puedes enriquecerlo, y el combustible nuclear reprocesado lo devuelves otra vez a quienes se lo compraste. Y precisamente bajo esas condiciones, ya en 2009 firmaron un acuerdo 123, por ejemplo, con los vecinos Emiratos Árabes Unidos. O sea, ambos se comprometieron a no enriquecer uranio. Y aquí es donde ocurrió el punto de quiebre. Según CNN, el acuerdo con Arabia Saudita rompe este estándar de oro. Según los borradores del documento, se permitirá enriquecer uranio en su propio territorio. Y esto ya elude los mecanismos internacionales de control creados precisamente para evitar la proliferación de armas nucleares en el planeta. Formalmente, el acuerdo consta de dos partes. Ese mismo acuerdo 123 sobre cooperación pacífica más un acuerdo obligatorio de salvaguardias nucleares, es decir, de verificación. Pero el punto clave es que a los sauditas se les da acceso al enriquecimiento de uranio, y esa es precisamente la tecnología peligrosa. Otro detalle importante, para ser precisos, el Acuerdo 123 por sí solo no es un permiso final para poseer armas nucleares como tal. Aquí, para no confundirse, este es un marco legal básico que permite a las empresas o al gobierno de Estados Unidos transferir materiales y tecnologías nucleares a Arabia Saudita para su programa nuclear civil. Y cada transferencia específica de tecnología sensible luego pasa por una revisión aparte. Según este acuerdo 123,
Pero el simple hecho de que a Riad se le permita en principio enriquecer uranio ya es una ruptura total con toda la política estadounidense anterior. Para que quede claro, este no es un acuerdo que simplemente cayó del cielo literalmente ayer. No, se estuvo desarrollando durante más de 15 años y es útil seguir toda la cadena. Entonces quedará claro por qué el momento fue elegido precisamente ahora. Todo comenzó allá por el lejano 2008 cuando Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron el primer memorando de intenciones para cooperar en el ámbito nuclear, en medicina, en la industria y en la producción de electricidad. Además, en ese documento los sauditas escribieron por su cuenta que tenían la intención de comprar combustible nuclear en el mercado y no de enriquecer uranio en casa. En 2017, el Reino de Arabia Saudita aprobó un proyecto nacional de energía atómica, es decir, planes para construir reactores grandes y pequeños para la generación de electricidad y la desalinización de agua de mar. Un país desértico que vive del petróleo tiene una explicación lógica. Hay que ahorrar el petróleo para exportarlo y ganar dinero. Y las necesidades internas de energía y agua potable se pueden cubrir con energía nuclear con fines pacíficos. O sea, construir plantas nucleares y de ahí obtener energía en vez de gastar todo el petróleo en eso. Pero con el tiempo se fue haciendo más claro que los sauditas no solo querían centrales nucleares, sino el derecho de enriquecer uranio por sí mismos. Y aquí está la frase clave que el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien de hecho es el gobernante del reino, ha estado repitiendo durante varios años. Él declaró públicamente que si Irán obtiene armas nucleares, Arabia Saudita buscará la misma capacidad. Cito: si ellos consiguen la bomba atómica, nosotros también debemos obtenerla. De eso se trata todo esto. Los sauditas observan a su principal rival regional, Irán, y no quieren quedarse desarmados bajo el anterior presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Y todo esto formaba parte de un gran plan trilateral. Arabia Saudita debe reconocer oficialmente a Israel y establecer relaciones diplomáticas con él, y a cambio recibe de los Estados Unidos de América garantías de seguridad y ayuda con su programa nuclear. Eso fue todavía en el año 2024. Los senadores estadounidenses simplemente daban la voz de alarma y exigían que, si se iba a hacer ese trato, los sauditas renunciaran por escrito al enriquecimiento de uranio. De lo contrario, eso socavaría todo el sistema mundial de control de armamentos. Ya bajo Donald Trump, en octubre de 2025, el ministro de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció que las negociaciones habían concluido. A continuación, su cita. Llegamos a un acuerdo sobre la cooperación nuclear pacífica junto con acuerdos bilaterales de garantías. Queremos desarrollar una asociación, llevar la tecnología nuclear estadounidense a Arabia Saudita y mantener un firme compromiso con la no proliferación. Y según aseguran ahora las fuentes, el texto del acuerdo quedó completamente acordado ya en octubre de 2025 y desde entonces ha estado esperando la firma de Donald Trump. Y aquí la pregunta principal es, ¿por qué Donald Trump aún no ha firmado este acuerdo con Arabia Saudita? Aquí es donde está lo más interesante. La razón que señala CNN es paradójico y Trump como que él mismo se metió en una trampa aquí. Trump en este momento está librando una guerra con Irán y justifica esta guerra con un argumento principal. Dice que no se puede permitir que Irán enriquezca uranio porque ese es el camino hacia la bomba nuclear. Es decir, Estados Unidos está bombardeando las fábricas iraníes precisamente bajo el lema de detener el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Y justo en ese momento, firmar un documento que permite el mismo tipo de enriquecimiento de uranio a Arabia Saudita. Pero eso es una doble moral descarada, o sea, con una mano bombardeas a Irán por el enriquecimiento de uranio y con la otra permites exactamente lo mismo a la monarquía vecina. Y con la otra mano permites exactamente lo mismo a la monarquía vecina. Por cierto, los medios rusos ya notaron que, según ellos, el acuerdo le da a Riad acceso al enriquecimiento similar al de Irán. O sea, a Irán no se le permite, por eso hay guerra, pero a Arabia Saudita sí se le permite, y en cambio eso genera amistad. Bueno, la única diferencia es que un país es enemigo de Estados Unidos y el otro es aliado. La segunda razón de la demora es el Congreso de los Estados Unidos de América, porque por ley
Después de la firma, la Casa Blanca está obligada a enviar este acuerdo al Congreso por 90 días para su revisión, y ahí es donde puede quedarse atascado. El Congreso de los Estados Unidos tiene el derecho de aprobar una resolución conjunta de desaprobación y bloquear este acuerdo. Y en el Congreso, la idea de permitir que los sauditas enriquezcan uranio es vista con mucha cautela, tanto los republicanos como los demócratas. Así que, por ahora, el acuerdo está en el aire, es decir, está acordado, pero no se ha puesto en marcha. Trump, al parecer, está esperando el momento político adecuado, por ejemplo, la derrota de Irán o cualquier desenlace de la guerra. Pero, como ya dije al principio, Israel también estuvo involucrado en toda esta historia, porque para Israel también hay un premio aquí. Es la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Te explicaré qué significa esto. Arabia Saudita, la guardiana de los principales santuarios del Islam, oficialmente no reconoce a Israel y no tiene relaciones diplomáticas con él. Si Riad reconociera oficialmente a Israel, sería un avance histórico, porque después de Arabia Saudita todo el mundo árabe y musulmán la seguiría. Esto es una continuación de los llamados Acuerdos de Abraham, es decir, una serie de acuerdos de 2020 según los cuales Israel estableció relaciones con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. El cuarto fue Sudán. Para Israel, el reconocimiento por parte de los sauditas es una meta largamente anhelada desde hace décadas. Los sauditas entendían que podían negociar sobre este tema, y eso es lo que hicieron. Y aquí es donde surgió el esquema de intercambio, es decir, Estados Unidos le da a Arabia Saudita un programa nuclear y garantías de seguridad. Arabia Saudita, a cambio, reconoce a Israel. E Israel obtiene una paz histórica con el líder del mundo árabe. Pero aquí surge un dilema doloroso para el propio Israel, porque por un lado Israel desea desesperadamente el reconocimiento de los sauditas, pero por otro lado, no le gusta en absoluto que el precio de ese reconocimiento sea un programa nuclear con enriquecimiento de uranio justo al lado. Porque la tecnología de enriquecimiento, lo repito una vez más, es el camino hacia la bomba nuclear. Y la doctrina militar israelí se ha basado durante décadas en que Israel es la única potencia nuclear en la región. Y nadie más en Medio Oriente debe tener armas nucleares. Y ahora, los políticos y expertos en seguridad israelíes critican abiertamente al gobierno de Netanyahu por no exigir una condición estricta, que solo hubiera cooperación a cambio de que los sauditas renunciaran al enriquecimiento de uranio. Y aquí hay un detalle interesante. Según el Centro Carnegie, incluso bajo Biden, los especialistas israelíes en seguridad nuclear trabajaron discretamente con los estadounidenses en una opción de compromiso. Es decir, está bien que el enriquecimiento de uranio se realice en Arabia Saudita, pero bajo el control total de los propios Estados Unidos de América. Para mantener el proceso bajo control total, Israel incluso propuso su propia solución astuta para esta situación, como diciendo que Estados Unidos no otorgue el derecho de enriquecer uranio, que firmen con los sauditas un tratado de defensa completo como con Corea del Sur y protejan al reino con su paraguas nuclear. Entonces, aparentemente los sauditas ya no tendrían que enriquecer uranio por sí mismos. Pero mientras esa idea quedó en el aire, hay otro problema que también lo detuvo todo: la guerra en la Franja de Gaza, porque mientras Israel estaba en guerra en la Franja de Gaza, para los sauditas se volvió políticamente imposible reconocerlo. La opinión pública árabe está fuertemente en contra, y para Mohammed bin Salman eso representa una amenaza interna. Así que toda la estructura, este programa nuclear a cambio del reconocimiento de Israel, ahora está estancada precisamente por la cuestión palestina. Pero toda esta historia, lo más importante, cambiará completamente el equilibrio de poder en la región. Sí, tanto que no reconocerán el Medio Oriente en absoluto. Si a los sauditas se les permite enriquecer uranio, esto podría desencadenar una reacción en cadena, una carrera armamentista nuclear en todo el Medio Oriente. Miren, se los explico con un ejemplo sencillo. Los vecinos Emiratos Árabes Unidos en 2009 aceptaron una condición estricta de no enriquecer uranio. Obtuvieron un programa nuclear, pero juraron que no enriquecerían uranio. Pero en su acuerdo hay una pequeña cláusula. Sus condiciones deben ser al menos tan favorables como las de otros países de la región. Así que, en general, los Emiratos lo hicieron bien.
Ellos incluyeron esta condición diciendo que tenemos un programa nuclear súper bueno, pero de nuevo, las condiciones del acuerdo deben ser al menos tan favorables como las de otros países de la región. En pocas palabras, si a los sauditas les permiten el enriquecimiento de uranio, los Emiratos tienen todo el derecho de venir y exigir los mismos derechos, para que no sean menos favorables que los de su vecino, y lo más probable es que los Emiratos lo exijan, lo harán después Turquía y Egipto. Los expertos advierten al unísono que si Estados Unidos se aparta de su política de no proliferación de muchos años y le abre a Arabia Saudita el camino para enriquecer uranio, entonces Turquía y Egipto podrían buscar las mismas tecnologías con Rusia o China, que con gusto se las proporcionarán. Y entonces la región simplemente se desliza hacia una carrera armamentista nuclear. Imagínate la situación, Irán enriquece uranio, Arabia Saudita enriquece uranio. Después podrían exigirlo los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Egipto. Todos ellos buscan lo mismo. Es decir, 5 o 6 países de Medio Oriente estarán a un paso de tener armas nucleares. Ese es un escenario de pesadilla para cualquiera que se ocupe de temas de seguridad. Ahora mismo hay un problema. Irán, que está cerca de crear una bomba nuclear, pero aquí serían 5 o 6 países así. O sea, un solo error de cálculo, una guerra, un golpe de Estado. Por eso, el Medio Oriente, lamentablemente, es famoso por esto, y el material nuclear termina en manos equivocadas. ¿Qué hacer después? No se sabe. Pero eso no es todo lo importante aquí. ¿Y qué responderá Irán, es decir, el país contra el cual Estados Unidos está llevando a cabo bombardeos en este momento para detener su programa nuclear? Eso es lo que responderá. Aquí para Teherán se presenta un regalo propagandístico perfecto, porque la posición de Irán siempre ha sido, porque a nosotros no se nos permite enriquecer uranio, pero a otros sí. Irán lleva años diciendo que su programa nuclear es pacífico, que el enriquecimiento es su derecho legítimo según el Tratado Internacional de No Proliferación. Y ahora, cuando Estados Unidos hipotéticamente permite el enriquecimiento de uranio a su aliado, es decir, al rival de Irán, Teherán tiene en sus manos un argumento de peso. Es decir, el problema no era el programa nuclear. Simplemente Estados Unidos quería destruirnos solo porque no les agradamos. Y créanme, van a incorporar esa lógica al máximo en su propaganda. Es más, los sauditas lo admiten ellos mismos, directamente mencionan a Irán como ejemplo. Dicen que si Irán logró mantener el enriquecimiento de uranio bajo las sanciones más severas, entonces a Riad también se le debe permitir tener el ciclo completo del combustible nuclear. Es decir, el programa iraní se ha convertido para los sauditas en una justificación de sus propias ambiciones. Para Irán, este acuerdo es un doble golpe, pero también una doble oportunidad, porque su principal rival regional, Arabia Saudita, recibe tecnologías nucleares de una superpotencia. Es una oportunidad porque esto destruye toda la posición moral de Estados Unidos en la guerra contra Irán. ¿Cómo puede Estados Unidos exigir a Irán cero enriquecimiento y bombardearlo por eso, si al mismo tiempo le da el mismo enriquecimiento de uranio a los sauditas? Ese será el principal dilema. El resultado es que Estados Unidos, que durante medio siglo fue el principal guardián contra la proliferación de armas nucleares y que en este momento está bombardeando a Irán para detener el enriquecimiento de uranio, probablemente está preparando un acuerdo que permitirá a Arabia Saudita enriquecer ese mismo uranio. Por primera vez en toda la historia, Estados Unidos hace una excepción así para un socio. Y aquí hay un punto importante. En 2023 Arabia Saudita, les recuerdo, optó por la paz y por restablecer las relaciones diplomáticas con Irán con la mediación de China. Es decir, China en ese momento se metió por primera vez en el terreno de Estados Unidos. Por eso ahora Donald Trump quiere atraer hacia sí a la monarquía más rica y sus cientos de miles de millones en inversiones. Para Israel, aquí la situación es complicada porque Israel está entre el reconocimiento por parte de Arabia Saudita y el riesgo de que ese país obtenga armas nucleares. Pero mientras el acuerdo no se ha firmado, está estancado por esa misma guerra con Irán y por la resistencia del Congreso de Estados Unidos. Pero el simple hecho de que este acuerdo esté listo y esperando su momento, dice mucho. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.